evangelios conocidos como evangelios sinópticos. Sinópticos se los llama debido a que Mateo, Marcos y Lucas, que son los otros tres evangelios, son similares en muchas partes y por ende pueden ser vistos y comparados en paralelo. Mientras que Juan difiere en su perspectiva. Mateo, Marcos y Lucas narran los hechos, enseñanzas y cómo Jesús fue visto por los hombres de su época aquí en la tierra. Mientras que en Juan vemos otra perspectiva totalmente diferente. Juan muestra a Jesús desde la perspectiva divina, desde una perspectiva mostrando a Jesús como el Hijo de Dios y mostrando a Jesús como Dios mismo. En el Evangelio de Juan encontramos la palabra amor 80 veces. Encontramos la palabra verdad 45 veces. Y encontramos la palabra creer 100 veces. Esto nos revela el propósito que tuvo Juan al escribir este Evangelio. Podríamos resumir el propósito del Evangelio de Juan en esta frase. El propósito de Juan al escribir el Evangelio es que la gente crea en la verdad del Evangelio para entrar en una relación de amor con Jesús y así alcanzar la salvación. Muy bien. Muchos dicen creer en Jesús, dicen seguir a Jesús, pero no sabemos a qué Jesús están siguiendo, ni en qué Jesús están creyendo. Juan entonces nos revela a un Jesús divino, a un Jesús que es 100% Dios, pero también a un Jesús que es 100% hombre. Y entonces ese es un misterio muy hermoso de Cristo, que realmente Jesús fue hombre aquí en la tierra. Exactamente, características de un ser humano como enojarse, ¿verdad? En el templo, cuando encontró a los cambistas y mercaderes invadiendo el templo, ahí en Jerusalén, entonces él se enojó y se airó, ¿verdad? Ahora, esa parte de cómo Jesús se airó, es bien delicado que nosotros entendamos que no es una controversia cuando las Escrituras dicen que Jesús nunca pecó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Acaso la ira no es pecado? Muy bien. Entonces, les voy a explicar por qué Jesús no pecó en esa circunstancia. Todo pecado nace desde el ego y el orgullo. ¿Lo habíamos hablado? ¿Sí? Todo pecado nace desde el ego y el orgullo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me tocan a mí en cierta circunstancia, en cierto aspecto de mi vida, y yo reacciono por defenderme, entonces yo estoy pecando. Por ejemplo, a alguien le preguntan, lamentablemente, un asesino de su esposa, le preguntan por qué la asesinó, y él podría defenderse diciendo que fue un arrebato de ira debido a los celos que sintió a encontrar a su esposa con un amante, ¿verdad? ¿Eso es pecado entonces? Sí, porque nace de un ego, de algo que le ofendió a él, reaccionó mal y asesinó a cierta persona. ¿Sí me van a entender? A un ladrón se le puede preguntar por qué roba, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y este ladrón podría decir, es que la vida ha sido injusta conmigo, porque yo no tengo lo que el otro tiene y yo tengo necesidad. Tengo una familia que mantener, tengo una esposa y unos hijos que mantener y yo necesito. Por eso robo. ¿Sí me van a entender? La persona que siente celos, cuando nosotros vemos que en la Biblia también condena los celos, ¿por qué siente celos?
porque se está sintiendo engañado, ¿verdad? Porque está sintiendo que una persona que le prometió amor eterno realmente parece que estuviera en otra relación con alguien más. Entonces se siente ofendido en su ego y tiene celos. ¿Sí me va a entender? Sí. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y la persona que es adúltera y que tiene muchas mujeres, un hombre que tal vez tenga muchas mujeres, dice, no me satisface una sola mujer. Mi corazón es tan grande que yo tengo amor para todas, para 3 o 4 o 5, ¿verdad? ¿Qué quiere satisfacer? Su propio ego. ¿Me hago entender? Entonces, todo pecado tiene en su raíz el egoísmo y el orgullo, pensar en sí mismo. Cuando Jesús entró al templo y mira, estos mercaderes y estos cambistas, ¿le ofendieron su ego? ¿Le estaban ofendiendo el ego a él personalmente? Dios. Estaban ofendiendo el templo y la casa de Dios. Jesús no se airó por lo que le dijeron a él o lo que le hayan hecho a él. Jesús sintió una ira santa, lo cual es un término muy teológico, la ira santa, que no nace de la raíz del egoísmo ni defender mi propio interés, sino que nace del respeto y la santidad a Dios. ¿Sí me va a entender? Por lo tanto, nosotros podemos decir y afirmar que Jesús no pecó, porque la ira que nació ahí nació por la santidad de Dios y defender el templo y la casa de Dios. Y entonces los reprende y les dice, han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Sí me va a entender? Mas no estaba defendiéndose a sí mismo. A Jesús le dijeron endemoniado. Cuando los fariseos vieron que él echaba fuera demonios, los fariseos le dijeron, tú echas fuera los demonios en el nombre de Beelzebú, de otro demonio. Y entonces Jesús dice, ¿cómo un demonio va a echar otro demonio? ¿Sí? Una casa dividida no puede sostenerse. ¿Ustedes de qué están hablando? Pero bueno, o sea, él no se iró por eso, ni les ofendió más, ni nada por el estilo. ¿Sí? A Jesús le dijeron endemoniado, le dijeron lunático, en fin, a él lo insultaron, le escupieron, y él no se airó por eso. Y digo, hasta matar. Y la palabra de Dios dice que él enmudeció y cayó y fue hasta la muerte de cruz en silencio como un cordero. ¿Sí? Entonces, realmente Jesús, queda claro ahí, ¿no? No pecó. ¿Sí? Ese Jesús, pero que sí sintió ira, sintió tristeza, en el mismo Evangelio de Juan, vemos en el capítulo 11 cómo Jesús lloró, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando avancemos en nuestro estudio de este Evangelio. Vemos a Jesús triste, vemos a Jesús en un sentimiento de angustia y agonía en el huerto Getsemaní, ¿sí? Cuando transpiró sangre también. Entonces lo vemos a Jesús muy humano. Lo vemos a Jesús teniendo hambre en el desierto, en la prueba, en la tentación que Satanás viene y le ofrece que convierta la piedra en pan. Entonces vemos a Jesús muy humano, pero también vemos a un Jesús divino, que realmente hizo cosas que solamente Dios pudo haber hecho. Una de esas también en el Evangelio de Juan lo narra, y es la resurrección de Lázaro, que lo hemos visto también con ustedes. Pero algo que me gusta mucho, mucho, y que es una evidencia de que realmente nuestro Jesús es Dios, narra en los evangelios una historia de un hombre llevado por los amigos, un hombre que está en una camilla, paralítico, y vemos como unos amigos lo suben por el techo, ¿verdad? Y destejan esa casa y meten al paralítico con cuerdas y lo ponen al frente del Señor Jesús. Y cuando lo ponen al frente del Señor Jesús, Jesús hace algo impresionante, ¿verdad?
delante de todos los judíos y los fariseos, los escribas, los maestros de la ley que estaban ahí. Y Jesús, viendo a este hombre, que era un hombre romano, líder del ejército romano, lo tiene ahí al frente y todos se preguntan qué va a hacer Jesús con él. Y Jesús hace lo que solamente Dios pudo haber hecho. Y le dice una frase que los dejó a todos boquiabiertos. A muchos esa frase los airó, porque Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Los judíos, fariseos, escribas, maestros dicen, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? ¿Quién es el único con autoridad de perdonar pecados? Dios. Ningún otro. Solo Dios. Así que cuando ellos se ponen a pensar esto, Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Y entonces Él les dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder, la autoridad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó, tomó su lecho y anduvo. Entonces, Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, ningún ser humano ni ningún ser celestial que no sea Dios se dejaba adorar. Cuando Dios mandaba a los ángeles muchas veces a hablar a sus siervos, a los profetas, en muchas ocasiones vemos que tal vez la gente se inclinaba delante de los ángeles y los ángeles los reprendían. O sea, no, levántate, porque yo solamente soy un siervo de Dios. ¿Sí? No me adores, no tengo derecho a ser adorado. Delante de Jesús muchas veces se inclinaron a adorarlo y Él nunca lo reprendió. Se dejó adorar, porque Él es Dios. Amén. Muy bien. Entonces estábamos hablando de que muchos dicen creer en Jesús, dicen seguir a Jesús, pero no sabemos realmente a qué Jesús están siguiendo. Y el estudio del Evangelio de Juan nos va a llevar a encontrar el verdadero Jesús, al Jesús de las Escrituras. Nos muestra un Jesús que descendió del cielo, nos muestra un Jesús que realmente es Dios y que se hizo hombre por amor a nosotros. Así que vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y vamos a leer hasta el verso 11. Y dice de la siguiente manera. Filipenses 2, verso 5 hasta el 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que también Pablo en la carta a los Filipenses nos muestra que Jesús, estando al mismo nivel de Dios, cuando dice teniendo la forma de Dios, siendo en forma de Dios, otra versión dice siendo semejante a Dios, estando en el mismo nivel de Dios, no escatimó esa forma, sino que se humilló y tomó forma de hombre, y siendo un hombre
fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces vemos a un Jesús realmente con naturaleza divina, pero hecho hombre por amor a nosotros, para venir a rescatarnos. En Hebreos capítulo 1, los 3 primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 1 dice así. Hebreos 1, versos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí otra vez creemos que Pablo es el escritor de Hebreos. Dice que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Hoy nos habla a través de su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, y que Él era el resplandor de su gloria. Amén. Entonces vemos cómo realmente las Escrituras nos muestran al verdadero Cristo y al verdadero Jesús, a quien debemos realmente conocer y a quien realmente debemos amar. Hablábamos el otro día con mis hermanos acerca de que si Jesús tenía realmente la forma de las figuras que nos muestran, ¿no?, a nosotros en diferentes imágenes, y la verdad es que creemos que tal vez no es así. No, lo muestran a Jesús de ojos claros, con cabello claro, de tez blanca, cuando realmente Jesús, nacido en Nazaret o criado en Nazaret, nacido en Belén, no tenemos en la actualidad una imagen real de nuestro Jesús de manera física, pero yo creo que eso es lo de menos. Lo que sí tenemos en las Escrituras es cómo Dios nos revela a su Hijo en su esencia. Y en su esencia Jesús es amor. Y en su esencia Jesús es, como siempre se lo menciona desde el Génesis, el Cordero de Dios. En esencia es como Juan el Bautista habla de Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a mostrarnos el camino. Jesús es el verdadero Hijo de Dios, quien ha venido para mostrarnos la salvación. Amén. Muy bien, en los versículos del 1 al 5 que leímos del Evangelio de según San Juan, lo primero que Juan hace es evidenciar que Jesús es Dios. Cuando nosotros leemos, dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Habíamos hablado que la palabra verbo estaba en mayúsculas, ¿lo recuerdan? Y que en otras versiones dice: y la palabra, ¿verdad? En el principio era la palabra. El original, o de donde viene este término, es logos. Lo habíamos hablado también. Juan usa la palabra logos no por casualidad, sino debido a su audiencia. Tanto los griegos como los judíos eran la audiencia. Y Juan usa la palabra logos debido a que los griegos creían que el logos es el conocimiento, la sabiduría, es lo que sostenía todo. Para los griegos el logos era la energía impersonal que sustenta todo lo que existe. Los griegos rendían culto a la sabiduría. Para ellos lo principal
era la sabiduría. La sabiduría sostenía y daba sentido a todo lo que existe. Por eso los griegos adoraban tanto el Logos. Mientras que para los judíos, ellos entendían el Logos como la forma en que Dios habló a su pueblo. Para los judíos, siendo los descendientes de Abraham, para ellos el Logos era tan importante porque era la fuente de todo lo creado. Y cuando nosotros nos vamos al Génesis, podemos entender por qué los judíos creían en eso. En Génesis capítulo 1, nosotros vemos en el versículo 3, esta misma palabra que utiliza Juan, el Logos. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros vemos aquí el verbo dijo, viene de la palabra logos, palabra. Salió del creador, de nuestro Dios creador, palabra. Y cuando dijo Dios, fue creada la luz, y fue la luz. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. El mismo verbo. Y en el versículo 9 dice: y dijo también Dios. Y en el versículo 11, después dijo Dios. Entonces, esta palabra para los judíos era importante, el logos. Porque el logos fue la manera, la forma, el medio por el cual fueron hechas todas las cosas. He aquí la importancia de la palabra logos para los judíos. ¿Estamos entendiendo? Así que Juan no niega ese conocimiento. No niega ese conocimiento que tenían tanto los griegos como los judíos. Pero dice, eso que ustedes creen, eso a lo cual ustedes rinden culto, ese logos que para los griegos era la esencia de todo, lo que sustenta la energía impersonal, que sustenta todo lo que vemos, y para los judíos fue la manera en que todo fue creado. Juan les dice, eso a lo que ustedes adoran se hizo carne, y yo quiero presentarlos delante de ustedes, y es una persona llamada Jesús. ¿Sí ve qué tan bonito era eso? Sí. Por lo cual Juan utiliza la palabra verbo o la palabra carne, y como viene de una sola raíz llamada logos. Juan entonces empieza a decir que esa palabra, ese verbo hecho carne está en medio de nosotros. Ese logos estaba en el principio, dice el Evangelio de Juan, versículo 1, 2 y 3, y dice, y estaba con Dios y era Dios. Lo que está queriendo decir Juan aquí es que Jesús tiene la misma naturaleza de nuestro Dios creador, que es uno solo. Dios subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios que subsiste en tres personas. ¿Estamos claros en eso? Vamos a 1 Corintios y vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Repito, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y también creemos en un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Que hay un solo Dios, pero también hay un solo Señor, Jesucristo, por el cual todas las cosas fueron hechas. ¿Estamos? Muy bien. Luego Juan muestra a Jesús como la vida. En el versículo 4, Juan dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros leemos en la primera carta de Juan, en capítulo 5, versículos 11 y 12, nosotros vemos cómo en la carta Juan también dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, porque la vida está en Él, en el Hijo. Sí, es maravilloso cómo también los evangelios nos narran la historia de un hombre llamado Simeón. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre ya de edad avanzada. Pero Dios le había hecho una promesa a Simeón, y la promesa había sido que él no iba a morir sin antes ver la salvación de Israel. ¿Usted qué se imagina si Dios le promete a usted que usted no va a morir sin antes ver la salvación de Israel? Tal vez uno podría imaginarse que, bueno, entonces si yo voy a ver la salvación, eso quiere decir que yo voy a ver a mi pueblo cómo es rescatado, ¿verdad? Cómo mi pueblo es salvado. Y él guardó esas palabras en su corazón. Pero llegó un día en el cual, dicen las Escrituras, llevado por el Espíritu Santo fue al templo Simeón. Y en ese día, una mujer con su esposo estaban presentando a un niño en el templo. Y él, siendo un anciano de ese templo, le fue llevado al niño, él lo cargó en sus brazos. Y cuando mira a ese niño, él dice: ahora tu siervo puede morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿A quién estaba viendo? Jesús. ¿A quién estaba cargando Simeón? A Jesús. Y él no dice: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. No dice el Salvador. Dice: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Yo quiero que eso, que parece un juego de palabras, ¿qué diferencia hay que él haya dicho el Salvador o la salvación? Porque Jesús es la salvación, porque Jesús es la vida, y todo aquel que tiene a Jesús tiene la vida. Y en la primera carta de Juan, como nosotros lo estudiábamos la anterior semana, esta vida que Jesús nos da es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Jesús no era simplemente el Salvador, Jesús es la salvación, porque no hay otro medio, porque no hay otra manera para que alguien sea salvo. Jesús dice también en nuestro Evangelio de Juan, cuando lo estudiamos más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es la vida. Así que Simeón no estaba mintiendo, y tampoco estaba conjugando mal los verbos. No está mal escrita la palabra. Simeón estaba diciendo lo correcto cuando él dice: oh, ahora tu siervo puede morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Porque Jesús es la salvación. Juan dice entonces que Jesús es la vida, que Jesús en Él estaba la vida. Este verbo utilizado por Juan, entonces lo habíamos analizado y estudiado, viene de la palabra en hebreo soy, ¿verdad? La palabra soy.
que significa esencia de la vida. Hay dos palabras, lo estudiamos, para referirse a la vida. ¿Cuál era? Zoe y la otra. Soy. Bios. ¿Sí? Bios, de donde viene la palabra biología, que sería el estudio de la vida, ¿verdad? Pero Zoe significa literalmente esencia de la vida. Esta luz resplandece y supera todas las tinieblas. Cuando nosotros hablamos de Jesús, que en Él estaba la vida, nosotros hablamos acerca de la vida física, la vida espiritual y vida eterna. Muy bien. Cuando hablamos acerca de la vida física, nuestro ejemplo fue como en Juan capítulo 11 le dio la vida a quien no la tenía, a quien la había perdido, que era Lázaro, ¿verdad? Cuando hablamos de la vida espiritual, nosotros nos referimos a los versos donde las Escrituras dice: vosotros antes de estar en Cristo estabais perdidos, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora tienen vida juntamente con Cristo. Y cuando hablamos de la vida eterna, entonces nos referimos a la primera carta de Juan, donde ya lo leímos, capítulos 5, 11 y 12, donde dice que Jesús nos da vida y vida eterna. Amén. Muy bien. Ahora hablemos un poquito más de la luz, acerca de que en Él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue el versículo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Juan muestra a Jesús como quien trae esa luz capaz de vencer a las tinieblas. Leamos unos versos más. Juan 3:19. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y leamos el versículo 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo, entonces. Malo manda al mundo. Vamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. ¿Qué sería entonces, en conclusión, las tinieblas? ¿Ok? El mundo. Muy bien. Sería entonces el reino de las tinieblas. Sería el sistema que gobierna este mundo. El sistema egoísta. El sistema que reina sobre todos los seres humanos para que ellos busquen su propio placer y busquen su propio beneficio, no importándoles si eso agrada o desagrada a Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces, Juan dice que Jesús es la luz que ha venido a destruir, a quitar la oscuridad de este mundo. Pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene la luz y ya no hay tinieblas en él. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón sigue viviendo en oscuridad y en tinieblas. Esto nos quiere enseñar lo siguiente, que el que tiene a Cristo en su corazón, como dice 2 Corintios 5:17, que lo estudiábamos hace unos días, es una nueva criatura. Y su manera de pensar ha cambiado, que ya no vive para satisfacerse a sí mismo, sino que vive en la luz, sabiendo lo que agrada y desagrada a Dios.
y su propósito y su voluntad está inclinada hacia la luz, a hacer lo correcto. Mientras los que viven en oscuridad, mientras los que viven aún en tinieblas, están siendo guiados por su propio ego, por su propio orgullo y haciendo de su yo al Dios que reina en sus vidas. Guían su voluntad hacia el placer de la carne. ¿Estamos claros? Así pues, entonces, todo ser humano, antes de ser redimidos, vive en tinieblas, pero Jesús vino a alumbrarnos y a redimirnos. Amén. Jesús vino a liberarnos del dominio de estas tinieblas. En conclusión, queridos hermanos, Juan nos está presentando a un Jesús, a un Cristo, como el único y verdadero Hijo de Dios, como Dios mismo, como el único Logos, quien por el cual existen todas las cosas, quien sustenta todo y para quien fuimos creados todos los seres vivos. ¿Estamos claros? Juan nos está presentando a Jesús como la vida misma, quien alumbra toda oscuridad, quien desvanece a la oscuridad y da sentido y propósito a nuestro existir. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón no tiene propósito de vida y vive en las tinieblas. Pero todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Todo aquel que conoce, no al Jesús pintado por pintores famosos, ni al Jesús que nos presentan algunas sectas y religiones, sino al Jesús de las Escrituras, al que realmente es Dios mismo, al que vino en forma de hombre, al que estuvo con nosotros, padeció persecución, pasó angustia, pero fue obediente hasta la muerte de cruz, siendo un cordero inmolado, como lo dice Isaías. Enmudeció para la salvación de tu alma y de la mía. Así que les invito a que sigamos en este estudio del Evangelio de Juan, porque Juan nos va a presentar de una perspectiva diferente al Dios que se encarnó y que dio su vida